La contabilidad tiene una historia que va asociada a la de las civilizaciones. En el Neolítico, las unidades sociales se hacen sedentarias. Comienza la domesticación, cría de ganado y el concepto de propiedad privada. Aparece el trueque y la unidad de valor. Todo esto lleva a la necesidad de la conservación de la información, puesto que la memoria humana es muy limitada. Dentro de las primeras civilizaciones destaca en torno al año 3500 a.C. el pueblo mesopotámico. Utilizaron tablillas de arcilla en donde plasmaban la información a través de la escritura uniforme. El famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., contenía leyes penales, normas civiles y de comercio. La costumbre de insertar las planchas cerámicas en una varilla, los ábacos. En Egipto, el instrumento material utilizado habitualmente para la escritura era el papiro. Se han conservado ejemplares de libros auxiliares y definitivos, así como de balances periódicos. Los escribas, especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. Los primeros bancos griegos fueron algunos templos. Existían cheques, transferencias de fondos y libros de contabilidad, tales como el diario, efemérides y el libro de cuentas de clientes. Atenas poseía en el siglo IV a.C. un tribunal de cuentas, y la contabilidad se usaba como prueba judicial, dada la pulcritud con la que era llevada. El genio organizador durante la época romana se manifestó también en la minuciosidad con la que llevaban sus cuentas. Llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos un primer desarrollo del principio de la partida doble. En Roma, todo hombre de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversario, el cual era un borrador, ya que mensualmente era transcrito con sumo cuidado en otro libro llamado Codex o Tubulare, el cual mostraba a un lado los ingresos y al otro los gastos, reproduciendo fielmente el estado de la caja. Tras la caída del Imperio Romano, las prácticas contables antiguas casi desaparecieron, volviéndose una actividad exclusiva del señor feudal, pero la técnica contable reapareció nuevamente en Europa con el resurgimiento del comercio, especialmente en el mundo árabe, y con las grandes órdenes militares, las cruzadas, que desarrollaron sistemas de contabilidad perfeccionados. Cabe destacar también en esta época la Liga Hanseática, que desarrolló con profecía la contabilidad del factor. En la Italia del siglo VIII, las ciudades más importantes fueron Florencia, Venecia y Génova. En ellas la contabilidad era una actividad usual y necesaria, tanto que en Venecia se conoció una casta dedicada a tal práctica de forma profesional y constante. En las sociedades que carecían de escritura en el sentido escrito, utilizaron también registros contables, como es el caso de los incas, quienes empleaban los quipos. Estos eran agrupaciones de nudos de distintas formas y colores, ordenados a lo largo de un cordel, cuya finalidad, aunque aún no descubierta del todo, era sin duda la de efectuar algún tipo de registro numérico, ya que era imprescindible llevar un control preciso que los ayudara a llevar eficientemente sus actividades económicas de todos los días. Llega el siglo XV y con el Renacimiento ocurren dos grandes: la generalización de los números arábigos y la imprenta, que harían entrar a la contabilidad, al igual que a otras ciencias, en una etapa de divulgación. Data de esa época el libro de la Mercatura et del Mercanti Perfetto, cuyo autor fue Benedetto Cotrugli Raugeo. El libro, aunque toca la contabilidad brevemente, explica de manera muy clara la identidad de lo que hoy conocemos como la partida doble. Posiblemente la falta de difusión del libro de Cotrugli se debió a que en su época las técnicas contables eran consideradas secreto de oficio. Sin embargo, el fraile Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, fue el primero que se atrevió a romper este secreto gremial tan celosamente guardado, publicando en 1494 su libro Summa Arithmetica. Este libro se refiere al método contable que se conoció desde entonces como a la veneciana. Se puede decir que este es el origen de los libros diario y mayor. Después de Pacioli hay un periodo de 300 años en los que se desarrollan y divulgan postulados de la partida doble, en la mayoría de los casos simples adaptaciones de la postulación del franciscano. Comienza la Revolución Industrial.
Adam Smith y David Ricardo definen la doctrina del liberalismo, y ello genera un giro radical en la disciplina contable, modificándose en fondo y forma. Empiezan a crearse escuelas, destacando entre otras la contista, la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, tendentes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. En el siglo XIX, al cobrar auge las sociedades mercantiles, se hace patente la necesidad de regular el crecimiento de las compañías. España es el primer país que a través de la Ordenanza de Bilbao convierte las partidas dobles en el método único de registro contable, y en 1885 se crea el Código de Comercio Español. Las crecientes atribuciones estatales enmarcan cada vez más los requisitos jurídicos contables, teniendo que transformar su concepto como herramienta financiera para así cumplir con las obligaciones tributarias. A comienzos del siglo XX, el colapso financiero de 1929 descubre la carencia de una doctrina contable que regule la profesión. Aprendiendo de este nefasto acontecimiento en Estados Unidos, se creó la Securities and Exchange Commission, cuyos objetivos principales eran la evaluación de la situación y el fomento del claro funcionamiento de las empresas. De allí surgieron los primeros principios de contabilidad, vigentes aún muchos de ellos sin cambios y otros con modificaciones. En el Perú, el gobierno aprista inundaba el país con billetes sin respaldo y nombraba miles y miles de nuevos puestos para la administración pública. El 1 de enero de 1990 había entrado en vigencia un presupuesto de 15 millones de intis. En 6 meses esta cifra se había elevado a 150 billones de intis. Casi todo ese dinero se había empleado en el pago de nuevos sueldos a empleados públicos que ingresaban por millares. El APRA nombró en 5 años a 300.000 nuevos empleados. En vísperas de la conclusión de su gobierno, Alan García se desentendió del problema financiero, y según la empresa Quanto, la inflación de ese julio llegó al 93%, un verdadero récord mundial. Según la empresa Apoyo, la cifra fue menor, pero igual de alarmante. Este fenómeno fue conocido como la hiperinflación. La aparición de la computadora ha reforzado el papel de la contabilidad, puesto que permite una automatización de los procedimientos de registro, hasta entonces manuales, proporcionando mayor volumen de operaciones y fuentes de datos más rápidas, actuales y precisas. Durante los últimos tiempos, como respuesta a la economía globalizada, las nuevas exigencias tecnológicas y el ambiente competitivo, se hace necesario unificar la información contable con el objetivo de lograr su armonización internacional y fomentar los principios de fiabilidad y relevancia. Quizá los campos de mayor proyección de futuro para el contable estén en la contabilidad del medio ambiente y la calidad. A corto plazo, nos espera un proceso de adaptación a este nuevo marco conceptual que probablemente venga también con influencias de la crisis mundial en nuestros días. En cualquier caso, la experiencia histórica nos ha demostrado que la contabilidad evolucionará a la par que la humanidad y se adaptará a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.